Los salmos son el himnario sagrado del pueblo de Dios. A través de su poesía inspirada nos llevan por un viaje espiritual desde la angustia y el arrepentimiento hasta la alabanza y la esperanza en la redención divina. Estos escritos, utilizados tanto en la adoración personal como colectiva, contienen verdades profundas teológicas que iluminan nuestra comprensión de Dios y su plan de salvación. Hoy nosotros exploraremos cómo los salmos se conectan con la profecía y el mensaje del Evangelio eterno. Descubriremos su relación con el santuario celestial y la justicia de Dios y la victoria final de los redimidos. Acompáñenos en este recorrido por la palabra de Dios. Veremos la importancia de los salmos en la interpretación profética. Bienvenidos a Axiomas, el programa donde exploramos las verdades eternas que sustentan nuestra fe. La lección de esta semana se titula En los Salmos, primera parte. Este tema es muy importante. Veremos cómo los salmos nos ayudan en la comprensión profética y cómo los elementos mencionados ahí son de gran ayuda para interpretar las profecías que también están por cumplirse. Antes de desarrollar este tema, quisiera que podamos ir a la lectura del texto bíblico y vamos a leer el texto central del estudio de esta semana. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1, dice así. Entonces miré y vi al Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre de sus padres escrito en sus frentes. Para estudiar este lindo tema y entender cómo conectamos el Apocalipsis con los Salmos, tenemos dos invitados muy especiales, nuestro querido amigo el pastor Arturo Berríos y el pastor Natalio Flores. Querido pastor Arturo, dé un saludo para nuestra audiencia y también coméntenos un poco sobre la temática que vamos a tratar en este programa. Una alegría poder estar nuevamente en este programa de Axiomas, apoyando el repaso de la lección de escuela sabática. Y el tema de ahora tiene que ver con la gloria de Dios, ¿no? Con un poquito ver cómo Moisés, cómo Dios le muestra, ¿no? Cómo era Dios, cómo era su carácter. Ok, muchas gracias Arturo. Y querido Natalio, por favor, un saludo para las personas que nos acompañan en este programa y también, por favor, una oración para iniciar este estudio. Queremos saludar a nuestros amigos que nos ven semana tras semana. Es una alegría estar en este programa y vamos a pedir que Dios nos dirija en el estudio del tema y vamos a orar, ¿está bien? Querido Dios, te damos gracias porque una vez más nos das la oportunidad de abrir tu palabra. Queremos que a través del Espíritu Santo puedas iluminar nuestra mente, nuestro corazón. Que todas las verdades que vayamos a aprender, Señor, sean grabados en nuestros corazones. Y así también, Señor, bendice a todos tus hijos, personas que escuchan este programa, están escuchando estas lecciones, que ellos también puedan tener ese momento de aprender ahí en el lugar donde están. Acompáñanos, rogamos tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, para iniciar entonces tenemos la primera pregunta de nuestro estudio. ¿Cómo se conecta el mensaje de los salmos con el ministerio de Cristo en el santuario celestial? Para responder esta pregunta, querido Arturo, por favor, el tiempo es contigo. Ayúdanos a entender cómo podemos nosotros entender esa conexión que hay entre los salmos y el ministerio de Cristo. Bueno, encontramos en la Biblia, es interesante que Dios siempre usa maneras para que podamos nosotros como seres humanos entender. Y podemos decirlo antitipos, ¿no? Y aquí en la Biblia encontramos en Hebreos 9, 11 y 12, en relación al santuario. Capaz que podemos leer ahí en casita, aquí van a escuchar. El versículo 11 dice, pero estando yo presente, Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Aquí vemos que
Moisés pudo ver el santuario, lo que Dios tenía allá en los cielos, ¿no? Le mostró cómo iba a ser su casa. Le mostró por una maqueta, un modelo, todo lo que Moisés pudo construir, mandó a construir. Obviamente que Dios lo tiene allá en los cielos, ¿no? De esa manera los salmos nos muestran la casa de Dios. Ahí podemos ver el santuario, podemos ver el tabernáculo. Y obviamente que el ser humano habita en ella, ¿no? Entonces podemos decir que es una copia. El santuario original está allá en los cielos. Gracias, querido Arturo. Es importante también recordar que al santuario celestial, ahí en el lugar santísimo, solamente entraba el sumo sacerdote. Nosotros podemos acercarnos al santuario celestial porque hay alguien que intercede por nosotros. Es importante esto que mencionaba, y los salmos nos recuerdan aquello, que podemos ir a la casa de Dios, que podemos acercarnos al Señor porque tenemos un intercesor. Tenemos a Jesús quien intercede por nosotros. Los salmos nos conectan entonces, nos muestran, ¿verdad? Cómo se relacionan su contenido, ¿verdad? En Salmo 122, por ejemplo, con el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Ahora, querido Natalio, ¿qué requisitos menciona el Salmo 15 y el Salmo 24 para entrar en la presencia de Dios? ¿Y cómo se relaciona esto con Apocalipsis 14, aquello que habíamos leído ahí como mensaje central de la semana? Mire, interesante que nosotros vemos en el capítulo 15, capítulo 24, el versículo 1, la segunda parte ahí en el capítulo 15, hay una pregunta, dice, ¿quién morará en tu monte santo? Tiene la misma repetición en el capítulo 24, versículo 3, dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Entonces, aquí nosotros en estos dos salmos vemos que Dios establece requisitos para entrar en la presencia de Dios. ¿Cuáles son esos requisitos? En los dos capítulos nosotros vamos a ver que Dios requiere una vida de integridad, una vida de justicia, una vida de pureza. Son características, requisitos para entrar, acercarse a Dios, andar en la verdad. Es una forma de vida que el cristiano debe tener. No hacer mal al prójimo, honrar a Dios, vivir una vida obediente y fidelidad. Son las características que estos dos salmos nos presentan para entrar a la presencia de Dios. Y cómo estos requisitos están relacionados con lo que usted decía, Apocalipsis capítulo 14 de 1 al 5. ¿Qué nosotros vemos ahí en esos capítulos o en esos versículos? Vemos la descripción a los 144,000. ¿Con qué características? Fieles, puros, obedientes, sin engaño, siguen al Cordero y no hablan mentira. Esto nos muestra que está reflejando la misma idea de los salmos ahora en Apocalipsis, pero esa idea es la santidad y la fidelidad que requiere Dios para que nosotros podamos entrar o podemos entrar al trono de Dios, podemos entrar a la presencia de Dios. Amén. Gracias, querido Natalio. Es verdad. Entonces, amigos, nosotros vemos que esta conexión que hay, estos elementos que se repiten entre los Salmos y el Apocalipsis, nos muestran la importancia de que nosotros podamos tener una transformación de nuestro carácter por la fe, ¿verdad? Estos 144,000 se habían lavado en la sangre del Cordero, y es muy importante que nosotros entendamos esto, no por mérito propio. Una vez más vemos aquí la importancia de un intercesor. Estos 144,000 comparten las mismas características que fueron mencionadas ya en el libro de los Salmos, y esto nos lleva a nosotros, queridos amigos, a poder hacer algunas preguntas, ¿no? Yo quiero preguntarle a usted, mi querido televidente, ¿cuál sería o cómo le ayuda a usted los Salmos a entender mejor su relación con Dios? ¿Cómo podemos nosotros, a través del estudio de los Salmos, poder relacionarnos mejor con Dios? ¿Cuál es el aporte que la poesía bíblica, porque los Salmos son poesía, nos dan ahí en nuestra experiencia cristiana? Escríbalo en los comentarios, participe con nosotros para que nosotros podamos también tener su opinión en este programa.
Y también queremos nuevamente recordarles que este libro está transformando vidas. Son muchas las personas que ya encontraron esperanza en la palabra de Dios. Familias han sido transformadas y vidas han sido cambiadas para mejor después de haber estudiado la Biblia. Por eso nosotros queremos hacerle una invitación. Queremos pedirle que usted pueda escribirnos a los números que están apareciendo ahí en la pantalla o escaneando el código QR para que nosotros podamos entrar en contacto con usted después de su solicitud y estudiar la Biblia juntos. Este y muchos otros temas que tiene la palabra de Dios para nosotros. Y ahora estamos para seguir estudiando este lindo tema, la relación entre los salmos y la profecía. Nosotros hemos podido conectar ya algunos elementos que aparecen en los salmos, también en el Apocalipsis, mostrando cómo el pueblo de Dios necesita, ¿verdad?, tener una santidad en su vida, una transformación del carácter, y esto es algo que refleja el pueblo de Dios, el pueblo fiel de Dios en el tiempo del fin. En esta oportunidad vamos a ver la importancia de la ley de Dios escrita en nuestros corazones y qué es lo que significa el nombre de Dios escrito en los redimidos, como dice la palabra de Dios. Arturo, sobre el carácter de Dios y de su nombre, ¿por qué Moisés pidió ver la gloria de Dios? ¿Cuál es la respuesta de la declaración de su carácter? Bien, aquí encontramos algunos textos donde vemos la respuesta, ¿no?, a lo que nos estás diciendo. Me gustaría preguntarles, ¿qué es lo más brillante que han visto ustedes? Samuel, Natalio, ¿alguna vez vieron el sol? Muy fuerte, no conseguimos verlo. No logras ver. Un reflector El reflejo de la cancha. Incluso cuando estamos en el auto, ¿no?, cuando alguien te encandila, es fuerte la luz. Y aquí en Éxodo 33, 18 al 23, encontramos a Moisés que él quería ver el rostro, ¿no? Dice la palabra de Dios, y entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. Proclamaré mi nombre a Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que sea clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro, porque no veré hombre y vivirá. Bueno, hasta aquí pareciera que se está hablando acerca de esa potencia, podemos decir, de luz, ¿no?, de iluminación al ver el rostro de Dios, pero no se refiere a eso, ¿no? Obviamente que aquí habla acerca de la gloria de Dios, se refiere al carácter de Dios. Se refiere el carácter que encontramos en los 10 mandamientos, ¿no? Encontramos a un Dios de amor. En Éxodo 34, 6, ahí define el carácter de Dios. Pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad. Aquí encontramos el carácter de nuestro Dios, ¿no? Y obviamente que ese carácter se refleja si un poquito vemos Apocalipsis 14:1, ahí comentaba Natalio acerca de los 144,000. Ellos tenían un sello, pero en sí no era un sello como el que imaginamos, ¿no? Simplemente que ellos reflejaban el mismo carácter de Dios. Eran personas que guardaron los mandamientos, eran personas que reflejaban el carácter de Jesús. Eran personas piadosas, como dice aquí el texto, eran personas que realmente mostraban la misericordia, ¿no?, que un día que podemos encontrar en la Biblia, ¿no?, acerca del carácter de nuestro Dios. Interesante que menciona ahí, el punto es que estos redimidos, estos 144,000, reflejaban la misericordia de Dios, el carácter de Dios. Y me recuerda ahí lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 36, sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy, pero muy importante. La gloria de Dios entonces tiene que ver con cómo Dios revela su carácter y cómo nosotros podemos reproducir el carácter de Cristo en nuestras vidas, ¿no? Y entonces, querido Natalio, ahora, ¿cómo se cumple esta promesa? ¿En qué sentido nosotros vemos que en la Biblia Dios va a escribir su ley en nuestros corazones? ¿Cómo podemos nosotros entender este pasaje?
Samuel, yo creo que nosotros necesitamos, para responder esa pregunta, y queremos invitar también a nuestros amigos que puedan acompañarnos con la lectura. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Está el texto donde dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. El versículo 17 añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Aquí nosotros vemos que Dios promete, hay una promesa de grabar su ley, ¿dónde? En el corazón de las personas. Pero no se trata, esto no implica simplemente una transformación externa. Tiene que ver con una cosa interna. No solamente nosotros tenemos que ver una obediencia externa guardando los mandamientos o la ley de Dios. Tiene que ver con un cambio espiritual en el creyente, en cada persona. Tenemos que ver que obedecer a Dios por convicción. Obviamente nosotros tenemos que obedecer por convicción de lo que nosotros creemos. Pero también esa convicción tiene que ir acompañado ¿con qué? Con amor. Nosotros guardamos la ley, por eso dice acá la Biblia: pondré mis leyes en sus corazones. No es solamente por obligación, queridos amigos. Si usted me acompaña, libro de Salmos, capítulo 119, versículo 55, el salmista dice lo siguiente: me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Qué impresionante. El salmista resalta acá que él medita en Dios y en su ley continuamente, constantemente. Pero y de paso, acá hay algo interesante. Dice, incluso en la noche. ¿Eso qué nos lleva a pensar? Queridos amigos, Samuel, Arturo, yo creo que acá nosotros tenemos que reflejar, y nos muestra un reflejo de que el salmista tenía una relación íntima con Dios. Hasta estando acostado en su cama, él pensaba en Dios. Él guardaba, dice, su ley. Entonces, ambos textos, tanto Hebreos y Salmos, enfatizan ¿qué cosa? La verdadera obediencia viene de un corazón transformado. No solamente es un cambio externo, el cambio, la transformación viene desde adentro. Y Dios, como decía ahí en Hebreos capítulo 10, nos decía que Él escribirá sus leyes ¿dónde? En nuestros corazones, escrito en el corazón. Así que qué lindo promesa, qué linda oportunidad que el Señor también nos da. Qué lindo, realmente. Y recordando al salmista, nosotros podemos retroceder un poquito ahí en Salmo 51, cuando él dice, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces, esto es una obra que el Señor realiza en nosotros. Queridos amigos, cuando vamos con sinceridad a Dios, los salmos nos recuerdan esto. El Apocalipsis nos recuerda que esa también es nuestra meta, poder reflejar el carácter de Dios y su gloria se va a manifestar en nuestra vida. Por eso nosotros necesitamos de Dios para poder experimentar aquello que los salmos y el Apocalipsis esperan de nosotros. Recordarnos de Dios de día y de noche. Muy bien, el tiempo ha volado, el tema es muy lindo, pero se nos va acabando el programa. Vamos a hacer una pequeña, breve pausa y volveremos nosotros con las conclusiones y la aplicación práctica de estos temas para nuestra vida. Hoy hemos aprendido que los salmos no son solo poemas de adoración, sino que también contienen profundas verdades sobre la justicia de Dios y su ley y el destino final de su pueblo. Hemos visto que el santuario terrenal y el santuario celestial son claves para entender el plan de la redención. También hemos visto que la ley de Dios no es solo un conjunto de reglas, sino un reflejo de su carácter. Por eso Dios quiere escribirlas en nuestros corazones. Y por último, también hemos analizado que los redimidos llevan el nombre de Dios porque han sido transformados
por su gracia. Querido Arturo, ¿cómo podemos aplicar las enseñanzas de los salmos a nuestra vida diaria? Tenemos 150 salmos. No sé qué salmos es tu favorito, Natalia, Samuel. 119:9, por ejemplo. Eso. Salmo 23. 23. Yo cuando estaba en el Club de Conquistadores me hacían repetir Salmos 91, Salmos 23. Y vemos que, un poquito viendo los Salmos, no es un libro muy aburrido. Más al contrario, encontramos, es el himnario de la mente de Dios. En sí, los 150 salmos son un acto de adoración directamente a Dios. Y lo más lindo que en los salmos podemos encontrar el carácter de Dios, el rostro, ¿no? Son 150 motivos para adorar a Dios. Qué interesante, Arturo. Pensar, por ejemplo, cuando alguien me pregunta ahí, Samuel, ¿cómo hago para empezar a estudiar la Biblia? No entiendo, a veces leo y no entiendo, y yo le digo, empieza por los salmos, porque los salmos se entienden así como se leen. Y lo interesante que hemos visto y que a mí también me ha llamado en lo personal la atención es que los salmos no son solamente libros de lectura, meditaciones, sino también contienen ahí elementos proféticos que nos ayudan a ver cómo la Biblia, cómo Dios es tan sabio para revelarse que incluso en textos tan sencillos como los salmos nosotros podemos encontrar profundidad. Ahora, querido Natalio, ¿qué mensaje de esperanza nos dejan los salmos sobre el futuro del pueblo de Dios? Saben, pensando ahí, llegando a una conclusión, Samuel, Arturo, los salmos nos animan a ver y a confiar en la victoria de Dios sobre el mal. ¿Cómo? En conexión al Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, dice lo siguiente: y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Qué estamos viendo acá? Que Dios establecerá su reino y nosotros moraremos con Él para siempre. Por eso los salmos nos animan, nos ayudan a que nosotros confiemos en el Dios que ya venció en la cruz sobre el mal. Amén. Entonces, queridos amigos, ya sabemos, ¿no? El programa ha llegado a su fin, pero antes de ello queremos recordarles, los salmos son un texto muy importante. Va más allá de ser solamente canciones. Es la revelación del carácter de Dios que nos conecta con profecías como el Apocalipsis y nos ayudan a nosotros a buscar la santidad, a buscar vivir y reflejar el carácter de Dios. Una vez escuché una frase por ahí que decía que los seres humanos usamos máscaras para poder escondernos. Y Dios tuvo que usar un ser humano, una máscara, entre comillas, para poder revelarse. Amén. Nosotros, queridos hermanos, tenemos un Dios cercano. Los salmos nos hablan acerca de ello y la próxima semana continuaremos con el estudio de los salmos para encontrar maravillosas verdades que encierra la palabra de Dios. Que Dios les bendiga. Hasta la próxima.